Un cordial saludo a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este importante espacio en el cual estudiaremos la serie El discurso profético de Jesús de Mateo 24, donde el Señor nos da una visión general de las escenas que señalan el fin del mundo. Nuestro tema de hoy será Jerusalén, un reflejo de la destrucción del mundo. Soy Armando Marriaga, su servidor, y les invito en estos momentos a buscar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amado, te alabamos por tu omnipresencia, porque siempre estás con nosotros y provees para nuestras necesidades. Perdona nuestros pecados y danos sabiduría para comprender tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Las señales siempre han sido de gran utilidad para la humanidad. Ellas nos sirven para informar, avisar y en algunos casos para advertirnos de peligros. Las señales son orientaciones y guías que pueden llevarnos a través de carreteras, aire y mar al lugar que hemos escogido visitar. Solo podemos sentirnos seguros en un viaje cuando conocemos el camino o contamos con señales visibles, claras e inteligibles que facilitan nuestra ruta. Solo así podemos estar seguros de tener un arribo exitoso y feliz. En la vida todos somos viajeros, por lo que cada uno necesita un mapa y un itinerario que señale nuestra ruta. De esta manera podemos saber dónde estamos, a dónde llegaremos, qué etapas ha de cubrir nuestro viaje y cuánto nos falta por recorrer. Para el cristiano, ese mapa es la Biblia, que señala nuestra ruta hacia el lugar más lejano y distante que alguna vez un ser humano haya elegido para viajar, es a saber, el cielo. Y el itinerario son las profecías inspiradas que describen los acontecimientos finales por los cuales hemos de pasar antes de llegar a nuestro destino final. El apóstol San Pablo afirma en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La palabra griega para tiempo empleada por el apóstol es kairos, que significa ocasión, momento, oportunidad, es decir, es un tiempo específico, un tiempo fijo, un tiempo medido. Los cristianos de Roma debían comprender el tiempo difícil y crítico en que vivían, un momento de luchas, pruebas y dificultades. Por eso Pablo los exhorta a despertar de su letargo espiritual y abandonar toda tibieza e indolencia, a terminar con los vicios, con las prácticas malsanas y con toda complacencia propia. Finalmente, los invita a vestirse del Señor Jesucristo en Romanos 13:14, es decir, a renovarse cada día en la experiencia del crecimiento cristiano y la santificación. Para nosotros también es la advertencia del apóstol. Vivimos momentos difíciles. La hora en la que nos encontramos es solemne. Muchos están sumidos en una especie de modorra o sueño pesado. No pueden distinguir las señales de los tiempos y siguen viviendo la vida común y rutinaria de siempre. No están dispuestos a cambiar sus malos hábitos, a sacrificar sus deseos y ambiciones por lo que es bueno y ennoblecedor, a ser fortalecidos y vivificados por la justicia de Cristo. Nuestro mundo se halla en el atardecer angustioso de su accidentada historia. Millones luchan con el hambre, la pobreza, la enfermedad, el dolor, la angustia, la ansiedad, la depresión, los problemas y la muerte. Otros luchan con sus vicios, sus temores y preocupaciones, y aún la mayoría sienten temor por la incertidumbre y lo que les pueda deparar el futuro. Muchos no saben hacia dónde se dirigen, desconocen hacia dónde orientar sus vidas, ignoran los acontecimientos que están teniendo lugar en el planeta y para ellos el porvenir es incierto y peligroso. No obstante, ante toda esta ola de pesimismo, preocupaciones y pesares, hay una luz de esperanza
en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo sabía que la humanidad tendría que pasar por momentos difíciles y angustiosos, y por ese motivo nos dejó un legado de fe y esperanza en Mateo 24. Este capítulo ha sido denominado como el discurso profético de Jesús, y algunos teólogos lo han definido como el Apocalipsis de los Evangelios. En realidad, el libro de Apocalipsis es la ampliación o extensión de Mateo 24. Por esa razón, debemos estudiar las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis a la luz de Mateo 24. Es bueno tener en cuenta que el discurso profético de Jesús constituye una unidad que comienza en Mateo 24:4 y termina en Mateo 25:46. En estos 94 versículos, el Salvador presentó una visión general de las escenas que señalan el fin del mundo y la previa preparación de sus hijos para su segunda venida. Tampoco podemos desconocer que tanto Marcos 13 como Lucas 21 presentan relatos paralelos al discurso profético de Jesús de Mateo 24. Los aportes que hace cada evangelio al sermón profético de Jesús lo enriquecen y ayudan a comprender muchos de sus complejos y difíciles detalles. Jesús había estado enseñando en los atrios del templo. En reiteradas ocasiones había sido abordado por diferentes grupos de dirigentes judíos que buscaban sorprenderle en alguna falta para acusarle. Luego pronunció su último discurso público registrado en Mateo 23, donde expuso abiertamente el carácter hipócrita de sus hostiles perseguidores, y finalmente se dispuso a abandonar los atrios del templo para nunca más volver. Mateo documenta los acontecimientos de ese martes de la semana de la Pasión en Mateo 21, 23 al 23, 39 y establece el contexto de lo que se ha llamado el discurso profético de Jesús. Leemos en Mateo 24, 1 y 2 lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Al salir del templo, los discípulos llamaron la atención de Jesús hacia aquella magnífica construcción. Las piedras del templo eran de mármol, blancas y enormes. Su aspecto era fabuloso y ofrecía un verdadero espectáculo a los ojos que se posaban en él. Durante unos 46 años se había estado trabajando en la construcción de este templo, orgullo y patrimonio inestimable de la nación judía, y de acuerdo con Primeros Escritos, la página 197, los judíos adoraban al templo y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que si hubiese sido pronunciada contra Dios. En su celo irrazonable, meticuloso y enfermizo por su lugar de adoración, acusaron a Cristo de hablar contra el templo y señalaron a éste como uno de los delitos cometidos por el Salvador, por el que merecía la pena de muerte. El mismo delito atribuyeron a Esteban y le condenaron a muerte. Todo esto era una evidencia de la falta de piedad y misericordia de sus corazones y del lugar preferente que daban a las cosas en lugar de darlo a Dios. Por eso la obra El deseado de todas las gentes, en la página 535, afirma que la religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Jesús, en lugar de sentir admiración por aquella arquitectónica y extraordinaria construcción, vaticinó su destrucción en los siguientes términos: He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 38. El día anterior, Jesús se había referido al templo como mi casa, según Mateo 21:13. Ahora habla de vuestra casa. El día de su muerte, mientras el Salvador pendía de la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, como una señal visible
de que Dios ya no aceptaba las ceremonias externas y carentes de sentido que por unos 39 años continuaron realizándose en el templo. Se había cumplido en ese momento la mitad de la semana profética de Daniel 9:27, que predecía que con su muerte el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda, y por ende el valor del sacrificio había de cesar para siempre. Viendo como con ojo profético la destrucción que vendría sobre Jerusalén y el templo, Jesús declaró: de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. 39 años más tarde, es decir, en el año 70 después de Cristo, la predicción del Salvador se cumplió. Las tropas del ejército romano comandadas por Tito sitiaron la ciudad en la primavera del año 70, una época en la que la nación celebraba la Pascua, y de acuerdo con la costumbre, Jerusalén estaba abarrotada de judíos que habían venido para participar de esta celebración. Los judíos se sentían seguros dentro de sus muros. Consideraban que sus torres eran inexpugnables y que ninguna máquina de guerra, por muy poderosa que fuera, podría hacer daño a tan formidables baluartes. Sin embargo, el libro El conflicto de los siglos, en la página 33, afirma que la gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Así también ocurrirá cuando se aproxime el fin de este mundo. Los hombres que han confiado en el dinero, en sus fortalezas, en sus recursos tecnológicos, en su poderío militar, en su inventiva y en su capacidad extraordinaria, no podrán defenderse del rigor y el castigo de aquel gran día. Durante el asedio, la enfermedad, la contaminación, las privaciones y el hambre hicieron estragos en Jerusalén. El libro El conflicto de los siglos, en la página 35, afirma que tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Fueron escenas funestas y horripilantes las que rodearon a la ciudad que rechazó a su Redentor. Incluso se cumplió la profecía de Moisés registrada en Deuteronomio 28:53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Las madres sin piedad comieron a sus hijos. Millares murieron a consecuencia del hambre y la enfermedad. Centenares fueron torturados y crucificados. Una a una, las calamidades cayeron sobre aquella ciudad que rechazó al Hijo de Dios y el templo. Orgullo de la nación fue reducido a ruinas. Más de 1 millón de judíos murieron y 97,000 fueron llevados cautivos. La ciudad de Jerusalén es un pálido reflejo de la suerte que aguarda este mundo. Como en los días de Cristo y de los apóstoles, abunda la incredulidad, la pompa, el orgullo y la vanidad. Muchos, dedicados al lucro, a los negocios y a la vanagloria de la vida, se olvidan de Dios y honran a los dioses de esta era contemporánea. Millones rechazan el mensaje de salvación y se jactan de su propia prosperidad, denigran de la ley de Dios, menosprecian al prójimo y se mofan de quienes enseñan la palabra y advierten que el gran día de Dios está a las puertas. Cada día que pasa aumenta la maldad en la tierra, se multiplica la injusticia, la sociedad sigue descomponiéndose y la gran ola de inmoralidad y crímenes sigue en su curso. Por eso la Biblia afirma en Isaías 24:4-6, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa,
la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Este cuadro sombrío y aterrador que describe el profeta Isaías es el retrato de nuestro mundo de hoy, un mundo enfermo por el pecado y sumido en el caos que ha colmado la paciencia divina, y ahora Dios tiene que abandonarlo a merced del enemigo. Terrible será aquel día cuando el impío sea abandonado a su suerte y los que eligieron el camino del mal tengan que afrontar las consecuencias de sus propias decisiones y acciones. En ocasión del juicio que cayó sobre Jerusalén en el año 70, la destrucción y ruina de la ciudad fue local. Sin embargo, en aquel gran día, cuando la maldad de los hombres haya subido hasta el cielo, Dios tendrá que actuar para destruir el mal. El profeta Sofonías lo describe de la siguiente manera: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías 1, 14, 15, 17 y 18. Terrible será aquel día, cuando los impíos de la tierra sean visitados por la ira de Jehová, y los sobrecoja el pavor, la angustia y la ruina. Mientras ese día llega, el apóstol San Pedro advierte: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. La gracia divina se extiende al pecador aún en nuestros días, y el cielo continúa prodigando su misericordia a los habitantes de la tierra, extendiendo el plazo para la destrucción final. Solo quienes acepten la gracia de Dios y hagan pacto con Él serán salvos de la ira que sobrevendrá a este mundo. Por eso el consejo de la palabra de Dios es pertinente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Segunda a Pedro 3:10 al 12. Los hombres y mujeres de hoy tienen la imperiosa necesidad de alcanzar la santidad antes que les sobrecoja el día ardiente de la gran conflagración final. Solo se dispone de poco tiempo en esta tierra para santificar la vida y poseer el carácter de Jesús. En la destrucción de Jerusalén fue predicho con siglos de anticipación el destino de este mundo. La ruina que sobrecogió a la ciudad fue terrible. Pronto se cumplirán las palabras del profeta: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Jerusalén tuvo su tiempo de oportunidad, pero no oyó a los profetas ni atendió a sus amonestaciones. El mismo Salvador lamentó su triste decisión de rechazarle, y el registro bíblico señala la última súplica que el cielo le hizo a la ciudad. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: «Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz».
mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 41 al 44. Jesús, el Hijo de Dios, que vino a redimir a su pueblo, fue rechazado, pues a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Así como Jerusalén tuvo la oportunidad de haber recibido a Jesús y pudo haberse librado del castigo infligido por sus enemigos, el mundo hoy tiene la oportunidad de conocer el mensaje de salvación y librarse de la ira venidera. La palabra de Dios aconseja: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías 26, 20, 21. Hoy es la oportunidad para refugiarnos en Cristo, para escondernos en la roca eterna de los siglos y librarnos del castigo y de la condenación que aguarda a los impenitentes. Hoy es el día de salvación, hoy puede ser el día de tu visitación, mañana puede ser tarde tal vez. Entrega tu vida al Salvador, recíbele como tu Rey y dale hoy tu corazón. Que el Dios del cielo te guarde y te bendiga hoy y siempre. Allí donde estás, te invito a orar. Padre Celestial, te alabamos por tu omnipotencia, porque eres un Dios que todo lo puedes y manifiestas tu poder para guiarnos y sustentarnos. Te agradecemos por el don de la vida y la salud, por tus múltiples bendiciones y por la oportunidad de enseñarnos tu palabra. Que el mensaje de hoy haya quedado impreso en nuestra mente y lo apliquemos a nuestra vida práctica. Danos tu gracia para abandonar el pecado, para obedecer tu palabra y guardar tu santa ley. Líbranos del mal y ayúdanos a recibir a Cristo como el Rey de nuestra vida y el autor de nuestra salvación. En tus manos nos colocamos para hallar refugio en Cristo, para que cuando venga la prueba final a todos los moradores de la tierra, podamos ser guardados y librados de la ira venidera. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.